evaluación cardiovascular perioperatoria en cirugía no cardíaca publicada recientemente. Entonces, con respecto al contenido de la guía, lo he dividido en 5 apartados. Lo primero que vamos a mirar es la evaluación del riesgo clínico, las herramientas que tenemos para hacer la valoración perioperatoria, las estrategias para reducir el riesgo perioperatorio, un apartado sobre enfermedades específicas y cuáles son las complicaciones posoperatorias cardiovasculares más frecuentes. Entonces, con respecto al primer punto, la evaluación del riesgo clínico, tenemos un riesgo relacionado con el paciente y eso depende de las comorbilidades del paciente y de los factores de riesgo cardiovascular. E igualmente tenemos un riesgo ya innato al procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar y eso depende del tipo y de la duración de la cirugía, de la urgencia con la que se requiere llevar al paciente a cirugía, del tipo de anestesia y del abordaje anestésico que se le vaya a dar a ese paciente. ¿Qué sería lo ideal? Tener al paciente con un bajo riesgo relacionado con el paciente y un bajo riesgo quirúrgico. Y esto de riesgo es una aproximación a 30 días de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Y recuerden que este tipo de riesgo solamente se puede reducir si se hace una evaluación adecuada perioperatoria. Entonces, con respecto al tipo de cirugía, vamos a tener cirugías de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Menos del 1% del riesgo, como les dije, a 30 días de mortalidad cardiovascular, infarto o ACV, 1.5 en las cirugías de riesgo intermedio y más del 5% en cirugías de alto riesgo. Esto es importante recordarlo, sobre todo las cirugías de alto riesgo, porque en el desarrollo de la guía ellos siempre van a tener en cuenta cuáles son los procedimientos de riesgo intermedio y de riesgo alto para cada una de las estrategias de valoración cardiovascular. Y vamos a tener que entre las cirugías de alto riesgo están las cirugías adrenales, las cirugías de vasculares mayores o las cirugías de aorta, la cirugía de implantación de un stent carotidio en pacientes sintomáticos, la cirugía pancreatoduodenal, las resecciones hepáticas o del conducto biliar, las cirugías ortopédicas mayores, la neumotomía, así sea realizada por así sea videoasistida o cirugía abierta, el trasplante pulmonar y el trasplante hepático también hacen parte de ese tipo de cirugías de alto riesgo. Y recordemos cuáles son las de bajo riesgo, las de mama, las dentales, la de tiroides, las oculares, las ginecológicas menores, y esto para saber que si no están en este listado, pues la mayoría de nuestras cirugías van a estar en un riesgo intermedio. Y con respecto al tiempo de la cirugía, tenemos cirugías que necesariamente tienen que ser inmediatas, debe realizarse sin ningún tipo de demora, seguramente no nos van a dar tiempo de que hagamos un estudio más profundo acerca del paciente y pues la intención de este tipo de cirugías es salvar la vida o preservar la función de un órgano. Tenemos cirugías urgentes en las cuales pues no debería hacerse o evitarse una demora innecesaria, en las que son tiempos sensibles y tienen que ver con el beneficio o el riesgo de complicaciones y en este tipo de cirugías el mejor ejemplo son las cirugías oncológicas y pues ya tenemos las cirugías selectivas que se puede diferir sin que realmente se afecte el riesgo de complicaciones o la función de un órgano vital. El riesgo inherente de la cirugía pues se puede reducir utilizando también abordajes menos invasivos, entonces aquí entran todo lo de la cirugía laparoscópica, intervenciones endovasculares o cirugías videoasistidas. ¿Cuál es el problema? Pues que depende de la decisión del equipo quirúrgico, de la indicación y de la experiencia que tenga el centro que vaya a realizar el procedimiento quirúrgico y la preferencia del paciente. Con respecto al riesgo relacionado con el paciente, entonces vamos a tener 3 grupos de pacientes, los pacientes mayores de 45 años, pero menores de 65 y que no tengan historia de enfermedad cardiovascular o que no tengan factores de riesgo cardiovascular. En este tipo de pacientes vamos a realizar un electrocardiograma y biomarcadores cardíacos siempre y cuando el paciente vaya a ser llevado a una cirugía de alto riesgo como las que vimos anteriormente. O vamos a realizar un electro y un ecocardiograma si el paciente tiene antecedentes familiares de cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva, si hay algún antecedente familiar de arritmias o de un ventrículo izquierdo no compacto con una indicación con clase de evidencia 1. En el paciente mayor a 65 años o que tenga factores de riesgo cardiovasculares, igualmente si va a ser llevado, en este caso, a una cirugía de riesgo intermedio o alto, vamos a hacer un electrocardiograma y biomarcadores cardíacos y es muy importante hacer la valoración funcional de ese paciente, eso lo vamos a hacer con un score que es el score de DASI, ya se los voy a explicar más adelante, o con la pregunta de si el paciente es capaz de subir 2 tramos de escalera y uno consideraría que si lo logra hacer tendría una capacidad funcional adecuada, por lo menos solamente con ese parámetro. El score de DASI es un cuestionario que es
que realmente es muy representativo del consumo de oxígeno o de los METs que ese paciente tiene para ser llevado a una intervención quirúrgica. Y el paciente que tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida, vamos a hacer un electrocardiograma y biomarcadores cardíacos, si va a ser llevado a una cirugía de riesgo intermedio o alto, evaluar clase funcional, optimizar todas las terapias de su enfermedad cardiovascular y valoración por un cardiólogo si este paciente va a ser llevado a una cirugía de riesgo alto. Entonces, vamos a realizar varias preguntas en este tipo de pacientes. Entonces, la pregunta que vamos a hacer antes de la cirugía es si la cirugía es emergente o si es una cirugía electiva. Si es una cirugía que se tiene que realizar en el menor tiempo posible, pues no vamos a realizar valoraciones adicionales. Si es una cirugía tiempo sensible, el paciente va a tener que ser valorado por un equipo multidisciplinario para tomar las decisiones de cuáles son los test cardíacos que vamos a realizar. Y si es una cirugía electiva, lo que se recomienda es realizar una valoración, un examen físico exhaustivo, tratando de controlar o tratando de detectar la mayor afectaciones cardiovasculares que el paciente pueda tener, y de igual manera hacer exámenes de laboratorio básico, que en este caso serían un hemograma, electrolitos y función renal, que son los que la guía determina como laboratorios esenciales. Vamos a realizar un electrocardiograma y vamos a evaluar la capacidad funcional del paciente, los biomarcadores cardíacos siempre y cuando el paciente pues lo requiera, vaya a ser llevado a una cirugía intermedia o alta, y como vemos ahí en el algoritmo, en cualquiera de los 3 grupos poblacionales, si el paciente va a ser llevado a una cirugía de riesgo bajo, no vamos a requerir estudios adicionales a los básicos y al examen físico exhaustivo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de un paciente para considerar estudios adicionales? La hipertensión, el paciente con uso de tabaquismo y lipidemia, la diabetes tipo 2 y los antecedentes cardiovasculares familiares. Entonces, en los pacientes que tenemos en el segundo grupo que tienen más de 65 años, son los del riesgo intermedio, vamos a hacer los estudios que les mencioné previamente, igualmente el paciente que tiene antecedentes cardiovasculares. La realización de un focus pues, puede ser útil, pero no necesariamente reemplaza la auscultación cardíaca, y como vamos a ver más adelante en el examen físico, puede que uno detecte un soplo que previamente que no se había encontrado en un examen físico, y seguramente va a ser el paciente que vamos a tener que ampliar los estudios prequirúrgicos. Este es el score de DASI, como les mencioné, son 12 preguntas que uno le realiza al paciente y hace un total sumatorio, y pues se ha visto que tiene la capacidad de correlacionarse con los equivalentes metabólicos y con el consumo de oxígeno. Como sabemos, por mucho tiempo se ha considerado que un equivalente metabólico menor a 4 indica que el paciente tiene una capacidad funcional baja y seguramente va a ser un paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico. Ahora, ¿qué herramientas, después de valorar el riesgo, qué herramientas tenemos para la valoración preoperatoria? Entonces, esta pregunta de si realmente usar un score en la valoración, la mayoría de las calculadoras de riesgo lo que integran son factores de riesgo relacionados con el paciente, relacionados con la cirugía, pero la guía es muy clara en que ninguna de ellas debería utilizarse como una recomendación con un nivel de evidencia 1. Uno podría utilizar el score con el cual uno se encuentre más familiarizado, siempre y cuando hay que recordar que el score de la Sociedad Americana de Cirugía realmente es el que tiene mayor validación externa en diferentes poblaciones, y eso hace que quizás sea uno de los scores que más utilizamos, y eso fue publicado en el 2003. Entonces, quizás, a pesar de que la guía no es clara en recomendar uno sobre el otro, pues es el con el que más nos familiarizamos, y saber que en todo paciente se debe evaluar la funcionalidad con un nivel de evidencia 2A, y si el paciente tiene más de 70 años, hay que definitivamente enviar a ese paciente a una valoración geriátrica para evaluar fragilidad con un nivel de evidencia 2A, ya que estas variables definitivamente impactan en el desenlace quirúrgico de este paciente. Este es un ejemplo del score que les menciono, el que recomienda la Sociedad Americana de Cirugía para la valoración prequirúrgica. Nos da un estimado en cuanto a complicaciones por todas las causas y complicaciones a 30 días, con un porcentaje que va de 0 a 100 y que lo compara con el grupo poblacional de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Entonces, pues vamos a saber si el paciente tiene menos del riesgo de acuerdo a su grupo poblacional o más del predicho para su grupo poblacional, y en cada uno pues de los ítems que ellos evalúan. Con respecto al electrocardiograma y a los biomarcadores cardíacos, entonces, pacientes mayores de 65 años que tienen factores de riesgo cardiovascular, que tienen enfermedad coronaria, deben tener un electrocardiograma.
en cirugías que son de riesgo intermedio alto. No deberíamos hacerlo de rutina. ¿Qué hallazgos pueden definitivamente cambiar nuestra conducta? El hallazgo de una onda Q patológica, los cambios a nivel del segmento ST o de la onda T, el hallazgo de una fibrilación auricular perioperatoria, un bloqueo AB avanzado, un bloqueo de rama izquierda, y siempre tenemos que tratar de comparar con un electrocardiograma que se le haya hecho al paciente previamente. Tener un electrocardiograma de referencia sería el ideal de los casos. El paciente que tiene más de 65 años, factores de riesgo o enfermedad cardiovascular conocida, se recomienda medir el nivel de troponinas antes de la cirugía, 24 y 48 horas después. Y eso es porque nosotros tenemos una condición que se llama la injuria miocárdica perioperatoria, que difícilmente la vamos a poder diagnosticar si no tenemos biomarcadores cardíacos, y es porque el paciente va a estar en un postoperatorio inmediato bajo efectos anestésicos y quizás no va a presentar dolor como la característica principal. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, siempre recordar que lo ideal sería tener un valor de troponinas antes de la cirugía, 24 y 48 horas después, para ese diagnóstico de injuria miocárdica perioperatoria. Los niveles, los péptidos, realmente, pues en el paciente que tiene el antecedente de falla cardíaca sería un paciente que debería tener una indicación de niveles de péptidos, sobre todo para tratar de monitorizar el riesgo quirúrgico y optimizar la terapia. El paciente que tiene una falla cardíaca con FEBI reducida va a mantener su terapia médica óptima durante todo el perioperatorio. Y por supuesto, el paciente que está descompensado y que va a ser llevado a una cirugía electiva, seguramente la indicación va a ser retrasar el procedimiento quirúrgico hasta que logremos una compensación hemodinámica del paciente. Pero entonces, ¿qué no se recomienda? Hacer electrocardiogramas de rutina, biomarcadores o troponinas en pacientes que no tienen factores de riesgo o que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Ahora, ¿qué papel tiene el ecocardiograma en el perioperatorio? Realizarlo de rutina en pacientes que van a ser llevados a cirugía de alto riesgo realmente se ha visto que no beneficia el desenlace cardiovascular de muerte, infarto o ACV a 30 días. ¿En quién sí deberíamos hacerlo? En el paciente que tiene pobre tolerancia al ejercicio, que dice un score de DASI, pues definitivamente me da muy bajo. En el paciente que te encontré los hallazgos electrocardiográficos anormales que les mencionaba, o en el paciente que tiene la sospecha de una enfermedad cardiovascular no diagnosticada, o que en el examen físico que voy a realizar encontré un soplo nuevo, o el paciente que tiene enfermedades cardiovasculares y que no ha tenido seguimientos en los últimos 90 días o que tiene factores de riesgo coexistentes, como les mencioné. En ese paciente, si va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo, es una indicación nivel 1 para realizar un ecocardiograma, o 2B para realizar un ecocardiograma si va a ser llevado a una cirugía que tenga un riesgo intermedio. ¿Y qué hallazgos en el ecocardiograma nos pueden cambiar la conducta? El paciente que tenga disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, las valvulopatías significativas, que lo vamos a ver en las enfermedades específicas, o la sospecha de una cardiomiopatía. Como les dije, el ecocardioscopio no... el focus no debería realmente reemplazar la valoración clínica minuciosa del paciente. Y ahora, ¿a quién le vamos a realizar pruebas de estrés? Realmente están indicadas en el paciente que tiene pobre tolerancia al ejercicio, que tiene una mala capacidad funcional o que tiene factores de riesgo cardiovasculares clínicos que me pueden hacer llevar a pensar que el paciente pues está cursando con un síndrome coronario agudo. En este tipo de casos, vamos a ver más adelante cómo es el enfoque del síndrome coronario agudo o el síndrome coronario crónico perioperatorio. Entonces, ¿qué dice la guía con respecto al ecoestrés con ejercicio o farmacológico? No recomiendan uno sobre otro. Realmente lo que queremos es evaluar la respuesta isquémica inducida. Ellos mencionan que los desenlaces empeoran cuando encontramos más de 4 segmentos comprometidos por isquemia durante el estrés, y quizás la butamina pues va a ser la elección en el paciente que tiene incapacidad para hacer ejercicio, o en el paciente que la clase funcional es desconocida y no sabemos si realmente vamos a tener una prueba óptima con respecto a su frecuencia cardíaca. Y un estudio normal definitivamente predice un bajo riesgo perioperatorio. Y con respecto a la perfusión miocárdica, es útil en pacientes que tienen indicación de hacer una prueba de estrés, pero que tienen una mala ventana ecocardiográfica. En un estudio negativo definitivamente se considera un bajo riesgo perioperatorio. Los defectos fijos, es importante recordar que no tienen ninguna significancia pronóstica. Lo que sí nos va a importar son los defectos de perfusión con el ejercicio, y se considera que más del 20% sería un defecto severo que va a relacionarse con peores desenlaces posoperatorios. Con respecto a la resonancia, si tuviéramos la posibilidad de hacer una resonancia de estrés, sería pues también un estudio ideal, y pues el realce tardío con gadolinium es una herramienta que pues lograría mirar si el paciente tiene o no una isquemia inducida. Entonces, con recomendación 1A, le vamos a pedir una prueba de estrés al paciente que va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo y que tiene una mala capacidad funcional o un alto riesgo perioperatorio o una enfermedad coronaria establecida.
Considerarlo como un nivel 2B en el paciente que va a ser llevado a una cirugía de riesgo alto y que tiene un antecedente de una intervención percutánea o quirúrgica y que el paciente viene con un deterioro de su clase funcional. Y con una recomendación 2B al paciente que va a ser llevado a una cirugía de riesgo intermedio y que tiene síntomas compatibles con una enfermedad coronaria y que tenga factores de riesgo que sumados a los hallazgos clínicos podrían sugerir que esté cursando con un síndrome coronario agudo. ¿A quién le vamos a realizar un angiotat coronario? Entonces, al paciente que tiene una probabilidad baja o intermedia de un síndrome coronario agudo, y ellos acá son muy enfáticos en utilizar FPR por tomografía. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de nuestros centros pues no está disponible, pero ellos lo consideran como una recomendación 2A. ¿Y en quiénes vamos a hacer una coronariografía? En el paciente que sabemos que tiene enfermedad coronaria establecida y que va a ser llevado a una cirugía electiva, sobre todo si se va a implantar un stent a nivel de la carótida y el paciente está sintomático con un nivel de recomendación 2B. No se recomienda una estratificación coronaria de manera rutinaria. Y vamos a pasar al tercer punto, y es cuáles son las estrategias para reducir el riesgo perioperatorio. Entonces, con respecto a tabaquismo y ejercicio, la guía nos recomienda que el beneficio de suspender el consumo de tabaquismo se inicia 4 semanas antes del procedimiento quirúrgico electivo, o sea que el paciente por lo menos 4 semanas antes debió haber dejado de fumar. Suspender el tabaquismo se ha visto que disminuye con las infecciones a nivel de la herida quirúrgica, y con respecto al ejercicio realmente hay pocos estudios que han demostrado reducir complicaciones postoperatorias con un programa de ejercicio perioperatorio, o sea que realmente no hay un programa específico que nos recomiende la guía con respecto a ejercicio, pero seguramente sí vamos a tener que evaluar de forma muy cercana al paciente con obesidad y sobrepeso. Con respecto a los medicamentos, entonces, ¿qué nos menciona la guía sobre si hay alguna indicación de iniciarlos en el perioperatorio? Con respecto a las estatinas, solamente uno debería iniciarlas si realmente hay una indicación clara para su uso. La mayoría de los estudios con respecto a estatinas han visto que no reduce los desenlaces cardiovasculares, excepto que haya una indicación clara, o sea que no lo vamos a iniciar de manera rutinaria. Y con respecto a los beta bloqueadores, tenemos una indicación 2B para el paciente que va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo y que el paciente tenga más de 2 factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo para reducir la probabilidad de infarto de miocardio en este tipo de población. Pero ¿cuál es la salvedad que tenemos que tener en este paciente? Que todos los estudios, sobre todo el POIS, mostró que a pesar de que se logra reducir el infarto a 30 días, estos pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad y pues mortalidad cardiovascular, ACV y AIT, sobre todo por la hipotensión generada por los medicamentos. Entonces, realmente la recomendación es muy fuerte a iniciarlos antes del perioperatorio si el paciente no los venía tomando previamente. Igualmente es una recomendación 2A el paciente que tiene una enfermedad coronaria ya establecida o un evento isquémico previo, y pues en ellos también la recomendación sería 2B si previamente no lo venía tomando. O sea que los beta bloqueadores no son recomendados iniciarlos de forma rutinaria en el perioperatorio si no es una de estas indicaciones, y pues en el menor de los casos para reducir infarto, porque pues sabemos que puede aumentar el riesgo de mortalidad y es algo que el paciente debe saber. ¿Qué medicamentos vamos a continuar? Y básicamente tenemos que continuar las terapias que ya el paciente tiene para, por ejemplo, su falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Esa terapia médica óptima se debe mantener durante todo el perioperatorio, y el paciente que ya venía tomando beta bloqueador se debe continuar, sobre todo porque se ha visto que a las 48 horas postoperatorio, si uno ha suspendido el medicamento en el perioperatorio, hay más riesgo de fibrilación auricular postoperatoria. Si el paciente viene recibiendo estatinas, igualmente lo vamos a dejar durante el perioperatorio, y si está recibiendo inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona en pacientes con falla cardíaca estable, debería uno continuarlo durante el perioperatorio. ¿Cuándo vamos a suspender un medicamento? Entonces, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se deben suspender el día de la cirugía, pues para prevenir la hipotensión perioperatoria. También deberíamos interrumpir de forma transitoria los diuréticos el día de la cirugía, sobre todo para prevenir las alteraciones electrolíticas en estos pacientes, y no debería ser un medicamento que utilicemos como antihipertensivo, deberíamos buscar una segunda opción o una tercera opción en ese paciente que tiene presión arterial por encima de 180-110, pero no debería utilizarse como un antihipertensivo durante el procedimiento quirúrgico. Y con respecto a los ISGLT2, deberían
suspenderse por lo menos 3 días antes de la cirugía, y eso es para evitar la cetoacidosis diabética euglicémica, que a pesar de que es una condición poco frecuente, pues la conocemos y sabemos que debemos prevenirla. Con respecto a los ARNIs, realmente no hay mayor información y se sabe que podrían generar hipotensión, pero pues más común que con los IECAS, pero pues realmente no hay una recomendación con respecto a los ARNIs, sobre todo si el paciente pues ya lo viene tomando. Seguramente es la misma recomendación de un IECA, que suspender el día previo al día de la cirugía. Con respecto a clonidina, amiodarona y bauradina, no se han demostrado que puedan reducir desenlaces al iniciarse en el perioperatorio. Con respecto a bauradina hay pocos estudios, quizás hay un estudio que se está llevando a cabo en este momento, pues, que tuvo una muestra muy pequeña de pacientes, 78 pacientes, y de la cual pues todavía no se tienen resultados, pero la información que tenemos hasta el momento es que no hay un beneficio clínico asociado con el uso rutinario de estos medicamentos. Ahora, con respecto a los antiplaquetarios, y hay dos condiciones muy importantes en este tipo de pacientes que lo vienen recibiendo, y hay 3 condiciones que definitivamente tenemos que evaluar. Uno, el paciente que ha sido llevado a una intervención coronaria percutánea en menos de un mes, o el paciente que tuvo un evento isquémico en menos de 3 meses, o el paciente que tiene un alto riesgo de trombosis del stent perioperatorio. ¿Y cuáles son esos pacientes? El paciente que tiene una historia de trombosis del stent a pesar de que estuviera recibiendo una terapia antiplaquetaria activa, el paciente que tiene una FEBI reducida, el paciente diabético, el que tiene alteración severa de la función renal o que está en hemodiálisis, tiene más riesgo de trombosis del stent, o el paciente que fue llevado a una intervención percutánea compleja, que tiene un stent a nivel del tronco, o que fue una lesión muy calcificada, o que tiene una oclusión coronaria total, o un stent en sobrepuente, que generalmente son los pacientes que más riesgo trombótico tienen. Entonces, esas van a ser las 3 condiciones más importantes que debemos conocer para saber si el paciente requiere o no una terapia puente. Y con respecto al riesgo de sangrado, igualmente vamos a mirar la tabla que le mencioné al principio, es el riesgo que tiene con respecto al procedimiento quirúrgico de desenlaces cardiovasculares graves a 30 días. Este es el riesgo de sangrado. Entonces, seguramente las cirugías son diferentes. ¿Qué quiero que recuerden? Las cirugías que definitivamente tienen un riesgo alto de sangrado, y que ese sangrado puede impactar significativamente en la mortalidad de este paciente. Cirugías extensas de cáncer, por ejemplo, páncreas o hígado, los pacientes que se les va a dar anestesia neuroaxial, espinal o epidural, los pacientes que tienen cirugías abdominales en los que se les va a hacer una biopsia hepática o de tejido, que son muy vascularizados, el paciente que va a ser llevado a neurocirugía, las cirugías ortopédicas mayores, los procedimientos con biopsia de órganos muy vascularizados como el riñón, o cirugías plásticas reconstructivas. Entonces, este tipo de cirugías tiene un bajo riesgo de desenlaces cardiovasculares fatales, pero tiene un alto riesgo de sangrado. O intervenciones específicas a nivel del colon, o si vamos a hacer una punción lumbar, pues son procedimientos que tienen alto riesgo de sangrado, y sobre todo que es difícil controlar el sangrado local. O sea, todo lo que lleve a que el procedimiento no podamos hacer maniobras locales para el control del sangrado, seguramente pues el paciente se va a complicar. ¿Y cuáles son las de bajo riesgo en los procedimientos oculares? A pesar de que los oftalmólogos son muy pues incisivos en que definitivamente se va a suspender los antiplaquetarios en estos pacientes, realmente la guía lo considera de un riesgo bajo de sangrado. Los procedimientos dentales de extracción de dientes también se consideran con bajo riesgo de sangrado. Igualmente las cirugías periodontales, las endodoncias también se consideran de bajo riesgo. Las endoscopias en las cuales no se vayan a realizar biopsias o cirugías superficiales son cirugías de bajo riesgo de sangrado, pues que realmente no deberíamos suspender las terapias antiplaquetarias. Entonces, con respecto a los algoritmos, ¿qué nos dicen? Evalúe siempre el riesgo de sangrado que está relacionado con el procedimiento quirúrgico que se va a hacer. De recordar siempre los procedimientos de alto riesgo de sangrado. Después de valorar ese riesgo, vamos a mirar el riesgo trombótico. Básicamente quiero que recuerden esos 3 escenarios en los cuales el paciente tendría un alto riesgo de trombosis del stent. Y si el paciente no tiene ninguna de estas consideraciones, lo que uno podría hacer es llevar al paciente al procedimiento sin necesariamente suspender las terapias antiplaquetarias. O si tiene un alto riesgo de sangrado, pero no un alto riesgo trombótico, uno debería mantener la aspirina y suspender el inhibidor de P2Y12 seguramente, y es con una indicación 2A. ¿Con cuánto tiempo deberíamos suspender los inhibidores P2Y12? El ticagrelol 5 días antes del procedimiento quirúrgico, el clopidogrel 5 días antes y prasugrel 7 días antes del procedimiento quirúrgico. Con respecto a la gráfica que les muestro en el lado izquierdo, entonces ellos que dicen definitivamente si su paciente tiene un alto riesgo trombótico, ¿cuál sería la indicación? Por lo menos tratar de postergar la cirugía durante un mes, que sería la indicación con los nuevos stent de mantener la terapia doble antiplaquetaria, y seguramente ya después de ese tiempo pues el riesgo de trombosis del stent pues va a ser menor.
¿Cómo vamos a hacer la terapia puente en este tipo de pacientes? Entonces, esos 3 escenarios trombóticos, una PCI menos de un mes, el infarto en menos de 3 meses o el alto riesgo trombótico. Entonces, si el paciente viene con doble terapia antiplaquetaria, la aspirina la vamos a mantener y lo que vamos a suspender es el inhibidor de P2Y12. Prasugrel 7 días antes o clopidogrel y ticagrelol 5 días antes, y lo que vamos a hacer es colocar una infusión de tirofiban a las 48 horas posteriores a haber suspendido el inhibidor P2Y12. Y si tenemos la opción de tener cangrelol, entonces igualmente vamos a suspender el inhibidor P2Y12 y vamos a iniciar el cangrelol 72 horas después de la última dosis del medicamento. Con respecto a cangrelol, si lo tuviéramos disponible, mínimo se debe utilizar por 48 horas y máximo durante 7 días. Si estamos utilizando tirofiban, que es lo más frecuente, entonces uno deja al paciente con la aspirina y con la infusión de tirofiban hasta 4 o 6 horas antes del procedimiento y lo puede reiniciar 4 o 6 horas después, pero esto depende mucho del procedimiento quirúrgico y del riesgo de sangrado en el posoperatorio. Entonces se tiene que ir muy de la mano de las decisiones con el cirujano y saber en qué momento sería el ideal. Si ya el paciente pasó 24 o 48 horas de su posoperatorio, uno podría reiniciar el clopidogrel con una dosis de carga y después continuarlo a la dosis habitual. Ellos también dicen, bueno, o usted también podría tener una estrategia si no tiene ninguna de las terapias, si no tiene tirofiban disponible, mantener el ASA y bajar a un inhibidor de P2Y12 que sea menos potente, en este caso clopidogrel, para tratar de disminuir el riesgo de sangrado del paciente, pero pues la recomendación realmente más sólida es utilizar el tirofiban en las instituciones que lo tenemos disponibles. Bueno, y pues con respecto a los anticoagulantes, que tampoco es infrecuente que nos llegue un paciente anticoagulado, siempre se debe evaluar el riesgo de sangrado relacionado con el procedimiento quirúrgico, que fue los que le mencioné, cuáles son los de alto riesgo de sangrado, los de bajo riesgo, y el resto de grupo de pacientes van a estar en riesgo intermedio. Y en estos pacientes el riesgo trombótico va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene una válvula mecánica en posición mitral o aórtica, pero que adicional a eso tiene un ritmo en fibrilación auricular, hubo un tromboembolismo previo, tiene una fracción de eyección reducida o tiene un estado de hipercoagulabilidad, seguramente va a tener un riesgo trombótico alto. Otra consideración sería el paciente que tuvo una ACV o un evento trombótico venoso en menos de 3 meses, o el paciente que ya tiene un diagnóstico de un estado de hipercoagulabilidad con un déficit de proteína COS o antitrombina 3, o un paciente que tiene un síndrome de antifosfolípidos, va a tener un alto riesgo trombótico. Los trombos intracavitarios y el paciente que tiene un CHA2 mayor a 6, con una FA con CHA2 mayor a 6, seguramente va a ser el paciente que tiene un alto riesgo trombótico. Entonces, en este paciente vamos a ver cuál sería la indicación de la terapia puente, porque si yo definitivamente tengo una cirugía que tiene bajo riesgo de sangrado, lo ideal sería tratar de mantener el anticoagulante, sea antagonistas de la vitamina K o sean anticoagulantes directos, intentando, si es warfarina, llevarlo a niveles de INR lo más bajo posibles, por debajo de 1.5, excepto la cirugía o el procedimiento que definitivamente va a necesitar INRs por debajo de ese nivel, y los DOAC, pues uno podría suspenderlos temporalmente si el paciente pues tiene un bajo riesgo trombótico. Entonces, la indicación 2A va a ser para el paciente que, y pues esto lo vemos en el suplemento, que va a ser llevado, que tiene una válvula mecánica en la exposición mitral o aórtica, o que tiene definitivamente esas condiciones que les mencioné de alto riesgo trombótico y que va a ser llevado a una cirugía mayor, es el paciente que tiene una indicación 2A de realizar una terapia puente. De lo contrario, si el paciente va a ser llevado a un procedimiento, si tiene una FA con un CHA2 menor a 4 y va a ser llevado a un procedimiento menor, no necesariamente tenemos que suspender la warfarina. Si va a ser llevado a un procedimiento mayor, tenemos que suspenderla 3 a 5 días antes de la cirugía. Si tiene la válvula mecánica o alto riesgo trombótico, pero pues va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico menor, no tenemos que suspender la warfarina. E igualmente sucede con el paciente que tuvo un evento trombótico venoso, pero va a ser llevado a una cirugía menor, tampoco necesitamos suspender la cirugía. Y si no tiene un alto riesgo trombótico, pues seguramente vamos a poder suspender warfarina 3 a 5 días antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la terapia puente? Pero en este caso de anticoagulación. Entonces, vamos a partir del hecho de que lo más frecuente es que nuestro paciente tenga warfarina como tratamiento anticoagulante con un antagonista de vitamina K. Entonces, vamos a suspender la warfarina 5 días antes, y cuando tengamos niveles de INR por debajo de 2, vamos a iniciar el anticoagulante parenteral. ¿Cuál es el recomendado? La heparina no fraccionada. Sin embargo, hemos visto que con mayor frecuencia estamos utilizando heparina de bajo peso molecular. Y la guía es muy clara, es decir, si ustedes van a utilizar una heparina de bajo peso molecular, lo ideal sería que esté midiendo niveles de factor 10 activado y tratar de mantenerlos entre 0,5 y 1 unidad por mililitro para poder garantizar que el paciente realmente está anticoagulado.
Uno debería suspender estas terapias 12 horas antes del procedimiento quirúrgico y reiniciarlas de acuerdo al riesgo de sangrado postoperatorio en 24 a 48 horas después de finalizar la cirugía. Esto sería una terapia puente en el ideal de los casos para el paciente que está tomando warfarina. Ahora, el paciente que está tomando anticoagulantes directos, ellos dicen, si es apixaban o dabigatran que se utiliza 2 veces al día, por lo menos, y el paciente no tiene enfermedad renal, por lo menos suspenda con 12 horas, de acuerdo a la última dosis, y que esa dosis por lo menos lleve 12 horas de haberse suspendido. Si es un medicamento que se administra una sola vez al día, pues 24 horas antes del procedimiento quirúrgico uno debería suspenderlo. Y este tipo de terapia, si el paciente tiene un bajo riesgo, es en el que tiene un procedimiento de riesgo menor de haberse desangrado. Pero si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, va a ser llevado a una cirugía de alto riesgo de sangrado, uno debería suspender el anticoagulante directo 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, independientemente de si es dabigatran, apixaban o rivaroxaban, si es una o dos administraciones al día. Ahora, ¿qué sucede en el paciente que tiene enfermedad renal crónica y va a ser llevado a una cirugía que tiene alto riesgo de sangrado? Como vemos ahí, si es dabigatran, uno debería suspenderlo mínimo 96 horas antes del procedimiento quirúrgico, y si es apixaban o rivaroxaban, uno debería suspenderlo con más de 48 horas del procedimiento quirúrgico, sobre todo en este caso, cuando ya tenemos tasas de filtración por debajo de 50, con más de 48 horas. Y del dabigatran, sí tenemos unas tasas de filtración por debajo de entre 30 y 49 de tasa de filtración glomerular. Esto en el contexto de anticoagulantes directos y de acuerdo a la tasa de filtración glomerular del paciente. ¿Cómo vamos a hacer la reversión de los anticoagulantes directos? Entonces, siempre depende de la urgencia con la que tengamos que llevar al paciente a la cirugía. Entonces, tenemos cirugías inmediatas, urgentes o que son sensibles al tiempo. Ellos dicen, haga una evaluación completa de toda la función de la coagulación, y pues trate de medir en las instituciones donde están disponibles los niveles del anticoagulante directo si lo tuviéramos. Si la última dosis del anticoagulante directo fue hace más de 12 horas, uno podría llevar al paciente al procedimiento quirúrgico sin ningún problema. Si fue hace menos de 12 horas y tenemos que llevar al paciente de urgencia a un procedimiento quirúrgico, tenemos que mirar dos situaciones: el riesgo de sangrado quirúrgico y si tenemos algún tipo de medicamento que revierta el efecto de manera directa de ese anticoagulante, la disponibilidad o no de los medicamentos. Y si no tenemos pues un medicamento, si no tenemos un reversor directo, pues en ese caso utilizaríamos complejos protrombina. ¿Y qué dicen ellos? Si en algún momento las pruebas de coagulación les salen alteradas, usted debería, si es una cirugía que puede esperar horas o si es una cirugía sensible al tiempo, repetir las pruebas de coagulación y tratar de llevar al paciente en las mejores condiciones o las más seguras a los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué tenemos de reversores directos? Realmente el que está aprobado es idarucizumab. Se administra solamente para dabigatran. El andexanet no está aprobado como un medicamento para una cirugía urgente, pero pues es otra posibilidad si lo tuviéramos disponibles, pero seguramente lo que más vamos a encontrar es idarucizumab. Entonces ahí vamos a utilizar una dosis de 2.5 gramos endovenosa. Se deben administrar 2 dosis con 15 minutos entre cada una de las dosis para intentar revertir el efecto del dabigatran. Y seguramente, pues como sabemos, es el medicamento que más se altera de acuerdo a la función renal, porque se excreta el 80% a través de la parte renal. Esto con respecto a estrategias de antiplaquetarios, de anticoagulantes. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para reducir el riesgo de anemia? Y generalmente se recomienda medir niveles de hemoglobina y hematocrito a pacientes que van a ser llevados a cirugías de riesgo intermedio o de riesgo alto como un estudio de rutina. Y sabemos que la anemia empeora el pronóstico quirúrgico. Casi el 50% de los pacientes que son llevados a cirugías tienen ferropenia, y idealmente si uno detecta la ferropenia debería corregirla 7 días antes de la cirugía. Entonces, ¿qué estrategia vamos a tener? Si tenemos una ferritina por debajo de 100 o un porcentaje de saturación de transferrina por debajo del 20%, o tenemos una ferritina por debajo de 300 con un porcentaje por debajo del 20%, en el contexto de la enfermedad renal, de la falla cardíaca o enfermedades inflamatorias, son pacientes a los que se les debe reponer el déficit de hierro, idealmente de manera parenteral. Y considerar evitar realizar paraclínicos de rutina innecesarios. Si el paciente va a ser llevado, por ejemplo, a una cirugía de bajo riesgo, ni siquiera necesitaríamos realizar un hemograma.
Con respecto a enfermedades específicas, entonces tenemos, la guía realmente menciona más de 13 enfermedades o condiciones en las cuales hay una recomendación específica. Vamos a intentar hablar de las más importantes. Entonces, con respecto a enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo o crónico, en pacientes que necesitan una cirugía inmediata, pues la cirugía debe realizarse sin demoras y pues sin realizar realmente una evaluación preoperatoria, porque pues es muy limitado el tiempo que tenemos y depende, y si está disponible o no un equipo multidisciplinario sería el ideal de los casos, pero si no y si prima la vida del paciente, pues debería llevarse sin demoras a este tipo de pacientes a un procedimiento quirúrgico. En pacientes que son programados para una cirugía electiva y que presentan un síndrome coronario agudo, se maneja como con las pautas que conocemos en el entorno no quirúrgico. Idealmente, ¿cuál es la recomendación de la guía? Trate de revascularizar el vaso culpable y lleve al paciente a su cirugía electiva. En el paciente que tiene síndrome coronario crónico, si va a ser llevado a una intervención de bajo riesgo, realmente no deberíamos hacer estudios adicionales. Si va a ser llevado a una cirugía de riesgo intermedio o de riesgo alto, pues vamos a hacer estudios complementarios, como ya lo mencionamos en la primera parte de la guía. Y si definitivamente uno detecta que hay un estudio con estrés que induce isquemia, o el paciente está sintomático, o el paciente que tiene compromiso hemodinámico y antes de la cirugía vamos a tener que tratar de revascularizar el vaso, siempre va a ser el vaso culpable y siempre la decisión debe ser individualizada. En el síndrome coronario crónico, ¿cuál sería la indicación de tratar de prevenir la isquemia miocárdica perioperatoria? Pues evitar las complicaciones o el choque o la inestabilidad en el posoperatorio. Pero pues esto depende mucho de que el paciente tenga síntomas refractarios, del riesgo o beneficio del procedimiento, y pues sabiendo que el paciente finalmente va a necesitar mínimo un mes de terapia antiplaquetaria doble y pues va a tener un alto riesgo trombótico, nos tocaría pasarnos al algoritmo de hacer una terapia puente en este tipo de pacientes para los antiplaquetarios. Y siempre por revascularizar el vaso culpable. Si vamos a hacer una intervención percutánea, utilizar stent de nueva generación es lo más recomendado, sobre stent no cubiertos o angioplastia con balón, sobre todo pues para intentar llevar a ese paciente mínimo pues a un mes de terapia antiplaquetaria y después poder hacer la cirugía electiva. Y si definitivamente podemos diferir la cirugía, sería lo ideal para tratar de sacar al paciente de ese alto riesgo antitrombótico. En falla cardíaca, en alto riesgo trombótico, perdón. En falla cardíaca, definitivamente la falla cardíaca es un factor de riesgo para mortalidad posoperatoria y sobre todo en el paciente que tiene una FEBI reducida. También depende mucho de la compensación hemodinámica del paciente, de los síntomas o de la clase funcional que el paciente tenga en ese momento o de la descompensación que el paciente esté teniendo, por ejemplo, en una falla cardíaca crónica. Existe un riesgo siempre en las cirugías no cardiovasculares de que el paciente termine con una falla cardíaca aguda descompensada y por supuesto eso se va a traducir en mayor riesgo de mortalidad. Siempre hay que tratar de llevar al paciente a un equilibrio de líquidos, a que tenga una adecuada perfusión de los órganos, mantener la terapia médica óptima durante todo el perioperatorio. Y pues evaluar siempre la función del ventrículo izquierdo con un ecocardiograma y medir niveles de péptidos antes del procedimiento quirúrgico. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica que mencionan, lo más importante es haga un ecocardiograma, determine el alcance de la hipertrofia, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la función diastólica de este tipo de pacientes. Evite en este grupo de pacientes el ayuno prolongado o la deshidratación, evite los agentes anestésicos vasodilatadores, trate de mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 65, siempre que evaluar el riesgo de FA posoperatoria y siempre pues el paciente tiene que mantenerse con la terapia que venía recibiendo durante todo el perioperatorio para evitar complicaciones. Ahora con respecto a enfermedad valvular, sobre todo pues estenosis aórtica, ¿qué nos dicen? El paciente que va a ser llevado a una cirugía de riesgo bajo o intermedio, que tiene una estenosis asintomática, que tiene una FEBI normal, puede llevarse a cirugía sin la necesidad de hacer reparación sobre la válvula. En quienes quizás vamos a tener que hacer alguna reparación sobre la válvula, en el paciente que va a ser llevado a una cirugía sensible al tiempo, que tiene una estenosis aórtica severa asintomática y que tiene una FEBI reducida, seguramente pues va a ser razonable hacer una TAVI. Y si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico para hacer una reparación sobre la válvula, una opción sería hacer una valvuloplastia aórtica con balón antes de la cirugía como una terapia puente a una reparación definitiva ya después de que lo han llevado a la cirugía no cardíaca, pero pues depende mucho del riesgo de cada uno de los procedimientos. Con respecto a la insuficiencia aórtica, si la insuficiencia aórtica es severa y el procedimiento que se va a realizar es de riesgo intermedio o alto, debe ser llevado al reemplazo valvular con un nivel de recomendación 1.
Con respecto a estenosis mitral, si el paciente tiene si va a ser llevado a una intervención de bajo riesgo, una cirugía de bajo riesgo quirúrgico, y el paciente tiene una estenosis mitral con un área valvular mayor a 1.5, pues el paciente podría llevarse sin ningún problema. O el paciente que está asintomático, a pesar de que tenga una estenosis mitral moderada a grave, y pues siempre y cuando tenga una presión sistólica de pulmonar por debajo de 50. Si el paciente tiene una condición de alto riesgo de su estenosis mitral, pues debería hacérsele una comisurotomía mitral percutánea antes de la intervención no cardíaca, sobre todo si es de alto riesgo, es la recomendación de la guía, o si el paciente está asintomático. Con respecto a insuficiencia mitral, pues hay dos consideraciones, si es primaria o si es secundaria. Si es primaria y el paciente está asintomático y tiene disfunción del ventrículo izquierdo, seguramente pues va a requerir una intervención sobre la válvula, si va a ser llevada a una cirugía de riesgo intermedio o alto. Y si es secundaria y si se ha intentado hacer toda la terapia médica óptima, incluida terapia de resincronización, y si el paciente persiste sintomático, pues tenemos una recomendación 2A para intervenir de manera percutánea la válvula en el ideal de los casos antes de una intervención no cardiovascular. Con respecto a arritmia, básicamente pues tenemos el contexto de taquicardias supraventriculares o ventriculares con o sin alteración estructural o funcional cardíaca. Entonces, si tenemos una taquicardia supraventricular, hacer maniobras vagales, utilizar adenosina beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio. Si tenemos fibrilación auricular y el paciente está inestable, pues recomendación 1 para utilizar, para hacer cardioversión eléctrica, o una indicación 2B en el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica para el uso de amiodarona. Y con respecto a las arritmias ventriculares, realmente no recomiendan tratar las extrasístoles ventriculares si tienen menos del 10% de carga arrítmica, y los pacientes que tienen taquicardia ventricular sostenida monomórfica y que son sintomáticos, seguramente tenemos que mantener el antiarrítmico, y si persiste deberían ser llevados a un estudio electrofisiológico y a un procedimiento de ablación antes de la cirugía no cardíaca con un nivel de recomendación 1. Con respecto a la bradicardia, se debería diferir la cirugía si la bradicardia es sintomática, y recordar que el paciente que tiene dispositivos de estimulación cardíaca, pues deberían reprogramarse, porque pues vamos a colocar un imán que va a dejar el marcapasos solamente estimulando, y el CDI pues le va a suspender la función de antitaquicardia. Entonces, seguramente, si el paciente tiene un alto riesgo de presentar alguno de estos eventos, pues deberían utilizarse dispositivos percutáneos durante la cirugía. Y hay excepciones muy específicas, de pronto de marcapasos que no requieran inhibir la terapia, pero es en la minoría de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a tener que utilizar electrodos transcutáneos, y siempre recordar que cuando se ha reprogramado el dispositivo, después de terminar la cirugía, el paciente debe ser llevado a una nueva revisión y reprogramación del dispositivo. Con respecto a enfermedades pulmonares, tenemos 3 contextos: EPOC, obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño, y pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, en EPOC, suspender el tabaquismo 4 semanas antes, intentar hacer una terapia respiratoria o de rehabilitación pulmonar los días antes de la cirugía, mantener los broncodilatadores, tratar de optimizar función pulmonar. Si el paciente tiene alguna exacerbación de la EPOC, pues mantener manejo antibiótico durante 10 días, aplazar la cirugía si es selectiva. Y con respecto al síndrome de apnea y hipopnea del sueño, el paciente obeso, pues sabemos que tiene un alto riesgo de mortalidad posoperatoria. Hay que evaluar la apnea obstructiva del sueño y tratar de mantener las terapias específicas en este contexto. Y en el paciente que tiene hipertensión pulmonar, pues se ha asociado a mayores desenlaces cardiovasculares o a peores desenlaces cardiovasculares en este tipo de pacientes. En el caso de que el paciente tenga una falla cardíaca derecha, se deben considerar los diuréticos y los agonistas como las prostaglandinas endovenosas, agonistas de prostaglandinas endovenosas para evitar la hipertensión de rebote, y mantener pues todas las terapias de vasodilatadores pulmonares que el paciente ya venía recibiendo. Estos son los factores de riesgo con respecto al paciente y con respecto a la cirugía en el paciente que tiene hipertensión pulmonar. Básicamente, el paciente que tiene una clase funcional más de 3, que tiene una menor distancia en la caminata de 6 minutos, que tiene enfermedad coronaria, que tiene episodios embólicos previos, que tiene insuficiencia renal o que tiene disfunción del ventrículo derecho severo, pues va a ser el paciente que seguramente más riesgos quirúrgicos va a tener, y sobre todo si la cirugía dura más de 3 horas. Entonces, básicamente la recomendación es monitorizar muy de cerca a este paciente y mantenerlo por lo menos 24 horas en el posoperatorio, con una vigilancia estrecha de los parámetros hemodinámicos y con el riesgo de disfunción del ventrículo derecho.
Con respecto a enfermedad renal, sabemos el alto riesgo que tienen estos pacientes de hacer una lesión renal en el posoperatorio puede llegar hasta el 47%, sobre todo si el paciente tiene una falla cardíaca descompensada, si es diabético, si se ha expuesto a medios de contraste, el 15% de estos pacientes pueden hacer una lesión renal aguda. Entonces, siempre se debe garantizar una adecuada hidratación pre y posoperatoria para prevenir la lesión renal aguda, evitar los medios de contraste y, si son necesarios, utilizar medios iso o hipotónicos, son las recomendaciones CADIGO, y siempre en el paciente que tiene más de 65 años, que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, que es diabético, que es hipertenso, que tiene lipidemia, que tiene enfermedad cardiovascular conocida o tabaquismo, debe hacerse un screening con respecto a enfermedad renal preoperatoria, medir creatinina y estimar la tasa de filtración glomerular. Con respecto a hipertensión arterial, no deberíamos suspender una cirugía si el paciente tiene menos de 180-110 de presión arterial. Se debería optimizar las terapias antihipertensivas. Ellos recomiendan los bloqueadores de los canales de calcio como la terapia ideal en el paciente que la presión arterial está por encima de 180-110, que sería el único contexto en que se debe pues priorizar la terapia antes de llevar a una cirugía no cardíaca. Y con respecto a diabetes, ellos dicen, realmente el nivel de riesgo es que usted haga una hemoglobina glicada y le dé por encima de 8,5. Ese paciente se debería postergar la cirugía, si es una cirugía electiva, porque se ha visto que si logramos tener una glicosilada por debajo de 8,5%, eso se asocia a menor riesgo cardiovascular. Con respecto a COVID, simplemente para mencionarse, en pacientes con población no vacunada uno debería esperar hasta 7 semanas después de la infección para llevarlo a una cirugía no cardíaca. Y estas son recomendaciones pues, antes de la vacunación. Con respecto a las complicaciones cardiovasculares, quizás la más importante es la injuria miocárdica perioperatoria. Depende de los factores de riesgo cardiovasculares del paciente, de la edad del paciente, sobre todo si tiene más de 75 años, si tiene enfermedad cardiovascular establecida o si tiene un contexto agudo que pueda empeorar esa demanda y suplencia de oxígeno a nivel del miocardio. Y en este tipo de pacientes, saber que hasta el 15% de los pacientes que son llevados a una cirugía no cardíaca podrían presentar injuria miocárdica perioperatoria. La mortalidad está calculada hasta en el 10% de los pacientes a 30 días después de la cirugía. Es diferente al infarto perioperatorio, siempre se debe buscar la causa, puede ser un infarto tipo 1 o puede ser un infarto tipo 2, si el paciente que tenga, por ejemplo, el paciente que tiene una anemia severa, o puede ser una arritmia lo que llevó a la injuria miocárdica o una falla cardíaca descompensada, y pues uno siempre debe tratar de identificar la causa que llevó a la injuria miocárdica para tratar los síntomas. Entonces ellos dicen, sabemos que tenemos que medir niveles de troponinas porque es muy silente realmente, y tenemos que comparar. Entonces, si ustedes tienen un nivel de troponinas antes de la cirugía, si el paciente lo eleva a las 24 o las 48 horas después con respecto al límite superior normal, se considera injuria miocárdica. O si no tenemos un nivel de troponinas antes de la cirugía, si la eleva 5 veces por encima del límite superior normal, también se considera injuria miocárdica. Entonces, siempre tratar de mirar el infarto tipo 2, sobre todo se presenta después del día 2 posoperatorio. El síndrome de Takotsubo realmente pues no hay como una estadística de qué tan frecuente se presenta, pero es una posibilidad. La falla cardíaca descompensada es otra complicación del posoperatorio, el tromboembolismo pulmonar y quizás el más importante, la fibrilación auricular posoperatoria, que generalmente se presenta en el segundo día posoperatorio y pues se mantiene hasta por más de 48 horas, y seguramente en ese contexto de pacientes vamos a tener que mantener terapias anticoagulantes. La incidencia es del 2 al 30%, se presenta del día 2 a 4 del posoperatorio, y en este paciente que tiene una fibrilación auricular posoperatoria siempre es muy importante evaluar la hemodinámica del paciente y mirar si es que lo que le está ocasionando es una deshidratación, un desbalance de electrolitos, tratar de corregir las causas que sean reversibles, y si se mantiene por más de 48 horas, seguramente va a ser el paciente que vamos a necesitar mantener la anticoagulación por 3 meses. El principal contexto sería mantener frecuencias cardíacas por debajo de 110, y si no se logra, ahí sí adicionar antiarrítmicos.